Bueno, los invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Así es que vamos a orar. Oh Padre Santo, venimos en esta preciosa mañana, venimos delante de ti para darte toda la gloria, la honra y el honor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu fidelidad que llena todos los espacios de nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo en el que deseamos aprender y compartir este mensaje, Señor. Por eso ruego tu gracia para que yo pueda hacerlo de una forma clara y fiel a tu palabra. Que sea esta palabra luz en nuestros corazones, Señor, para darnos cuenta de lo que tú quieres de nosotros y de esta manera hacerlo siempre algo más en nuestras vidas. Pedimos tu gracia, Señor, en este tiempo para escuchar tu palabra, para no solamente escucharla, sino vivirla. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los últimos 3 mensajes que hemos compartido aquí desde este púlpito han tenido algo muy especial, porque hemos hecho referencia a la obra de Cristo en la cruz. Tal vez mirando este tiempo pasado de la Semana Santa, allí vemos el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que podemos hablar de los 3 últimos mensajes como el pre-Semana Santa, luego durante la Semana Santa, otros 2 mensajes, y hoy hablaríamos del post-Semana Santa. En el pre hablamos de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Y vimos a través del mensaje diferentes pasajes bíblicos donde veíamos las características de Jesús, las virtudes de Él. Y decíamos que es muy importante tener la perspectiva correcta, clara y real de quién es Jesús y de la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. Ya mirando la Semana Santa como tal, fueron 2 domingos, el conocido Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. Veíamos entonces 2 mensajes que decíamos, bueno, Cristo murió y resucitó por nosotros. Así es que en Cristo somos hechos justicia de Dios. Y no porque hayamos hecho algo nosotros, sino porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados en su muerte y resurrección. Y decíamos, por medio de ese glorioso sacrificio en la cruz, el Señor cumplía el perfecto y amoroso plan de redención. Bien, hoy vamos a recordar también estos pasajes que vimos las semanas anteriores, o el mensaje, o las ideas centrales. Y lo vamos a hacer a través de hablar de una de las 2 ordenanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo. Conocemos que una de las ordenanzas es el bautismo, es ese acto de obediencia que la persona hace para exteriorizar ante los demás esa fe en Cristo que debe estar en su interior.
Eso es lo que hacemos en el momento del bautismo. Damos gracias a Dios, ya esta semana final comenzaremos la preparación para un grupo de hermanos, de hermanas que se van a bautizar, si Dios lo permite, en el mes de junio. La otra ordenanza de la que vamos a hablar hoy es la Santa Cena. Nos sobra decir que para cumplir con esta ordenanza de la Santa Cena debemos haber cumplido la otra, es decir, debemos ser bautizados primero. Y aquí es donde hacemos una pregunta, y quiero comenzar como introducción al mensaje de hoy, esta pregunta: ¿por qué fue instituida la Cena del Señor? ¿Por qué? Y una de las respuestas más precisas la encontramos aquí en la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y es interesante, mis hermanos, y yo creo que vamos a trabajar este año en esto, que cada cristiano bíblico debe conocer en qué consiste la confesión de fe, y en el caso nuestro, la Confesión Bautista de Fe de 1689. Estamos preparando para el segundo semestre hacer un seminario taller exclusivamente para que todos conozcamos esta confesión de fe. Y es importante, mis hermanos, porque es necesario para promover la unidad de la iglesia, que todos conozcamos, en este caso, esta confesión de fe. Pero ¿qué nos dice aquí en el capítulo 30 sobre la Cena del Señor? Para dar respuesta. Solamente voy a leer el artículo 1. Dice: la Cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Con base en esta definición, ¿qué podemos decir que significa esta ordenanza, la Cena del Señor? Nos dice aquí que esta ordenanza se instituyó primero para recordar el sacrificio especial del Señor Jesucristo, que fue su muerte, por supuesto. Podemos decir que esta ordenanza se estableció para confirmar la fe de nosotros como creyentes. Esa fe que debe estar segura o asegurada, entendida y yo diría vivida como tal. Esta ordenanza ha sido instituida como alimentación del creyente, para nuestro crecimiento espiritual. Dice también este artículo 1 que leímos, que esta ordenanza fue instituida para tener un mayor compromiso en todas las obligaciones que tenemos con Cristo. Y dice también que esta ordenanza nos ayuda a estrechar nuestra comunión con Él. Con esto en mente, mis hermanos, los invito a que me acompañen
a mirar 3 puntos en el desarrollo de este mensaje, cuyo título es La actitud correcta en el tiempo de la Santa Cena. Como todos nuestros mensajes hay una idea principal. La de hoy es un poquitico más extensa que lo normal, pero quería mostrar allí tanto lo que hemos visto con los últimos 3 mensajes y el complemento en el día de hoy. Dice así la idea principal: por su vida perfecta, es decir, recordando la identificación de Jesús, la identidad de Jesús, su muerte sacrificial y su resurrección, lo que vimos entonces en la Semana Santa. Entonces, repito, por su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección, estamos invitados a venir a su mesa, a experimentar su amor y honrarlo de la mejor manera con nuestras vidas. Eso es lo que vamos a hacer hoy y el privilegio que tenemos hoy al compartir la cena. Y recordemos, mis hermanos, cuando compartimos este tiempo de la cena del Señor, seguimos las palabras de Jesús allí en la última cena en la que Él participó antes de ser crucificado. Así es que acompáñenme allí a 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice así la palabra: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, pregunto, ¿a qué venimos en este tiempo de la Cena del Señor? ¿Es un tiempo para qué? Primer punto, la Cena del Señor es un tiempo para recordar. Para recordar. ¿Qué recordamos? Bueno, recordamos al Señor. ¿En qué sentido? Para los que toman nota, recordamos al Señor que agoniza y muere. Entonces, el primer aspecto de la cena del Señor es que vamos a recordar. Es un tiempo para recordar. ¿Y qué vamos a recordar? Primero, vamos a recordar que el Señor agoniza, sufre y muere. O sea que el pan y la copa o el jugo de la vid representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros participamos, cuando nosotros comemos el pan, cuando nosotros tomamos la copa, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. El Señor Jesucristo experimentó el más grande dolor posible cuando fue a la cruz. Fue lo que mencionábamos en los mensajes de la semana pasada y antepasada. Entonces, nosotros decimos que lo que estamos haciendo aquí es recordando que nuestra salvación costó un precio muy alto, muy caro.
costó la sangre preciosa de Cristo. Es decir, lo primero que recordamos es el sufrimiento del Señor en esos momentos en la cruz, sufriendo su agonía, su muerte. Pero eso no es el único aspecto que recordamos hoy con esta ordenanza de la Cena del Señor. Ya recordamos el sufrimiento, pero recordamos al Señor que triunfa. Hay un momento de victoria en esto que recordamos con la cena. Como dice aquí nuestro texto base, versículo 26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Si nosotros nos acercamos a este texto con una mente natural, no sé si están de acuerdo conmigo, aquí hay una expresión que trae como un contraste, ¿sí? Porque se recuerda y recordamos a alguien que murió, pero al mismo tiempo se recuerda a ese alguien que volvió. Entonces ahí hay algo como que en la mente normal pues no se entiende muy bien. Hay un contraste. Y sabemos que una de las gloriosas victorias que nosotros proclamamos, ¿cuál es? Que el Señor murió y a los 3 días resucitó. Esto es muy importante. Él resucitó de la muerte, conquistó la muerte, venció la tumba y de esa manera aseguró una vida eterna a todos aquellos que le reciben por fe y que se arrepientan. Nuestro Señor, el Señor que recordamos en una ocasión como esta, es un Señor de victoria. Es ese Señor que resucitó. Sabe que esa es la razón por la cual esta ordenanza, esta cena, este compartir la cena, se hace en forma simbólica, ¿sí? El vino y el pan, ¿sí?, representan, simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor. Porque Él resucitó, pero resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Como dice en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Y eso debe quedar claro, ¿no? Una sola vez, un solo sacrificio. Sabemos que la iglesia tradicional, en cada servicio que tienen, en el momento de la Eucaristía, ellos dicen que el cuerpo real y la sangre real de Cristo está allí. O sea, se está matando a Cristo en cada servicio, ¿sí? Y aquí nos dice la palabra que Él murió una sola vez. Por esto recordamos aquí, y estos son símbolos, son elementos que simbolizan esa muerte. Pero ¿cuál fue su promesa? Dice aquí nuevamente en el 26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, vuelva. Así es que recordamos con la cena del Señor que el Señor sufrió, agonizó y murió. Segundo,
recordamos allí al Señor que triunfa, y C, recordamos al Señor que volverá por nosotros. ¡Qué gran promesa! Y eso es exactamente lo que debe conformar nuestro recuerdo, y nuestro recuerdo esta mañana que vamos a celebrar esta ordenanza. Cristo vuelve. Cristo vendrá por nosotros. ¿Se imaginan esto? Vamos, acompáñenme allí a Juan 14, 1, 3. Dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Esta es una preciosa, tremenda promesa. Y esa promesa es la que recordamos hoy. Entonces, mis hermanos, uno de los aspectos de esta ordenanza es que este es un tiempo para recordar. ¿Ok? ¿Recordar qué? ¿Qué recordamos? Bueno, recordamos cómo el Señor sufrió, agonizó y murió. Recordamos cómo el Señor ha vencido la muerte, es un Señor de victoria. Y recordamos cómo el Señor volverá por nosotros. Vemos allí, mis hermanos, a un Jesús que nos amó sufriendo. Un Jesús que nos mostró su poder resucitando. Y un Jesús que alimenta nuestra esperanza porque volverá por nosotros. Bueno, hasta aquí el primer punto. Un tiempo para recordar. Vamos al segundo punto. La cena del Señor es un tiempo para confesar. Nuevamente nuestra idea principal. Por su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección, estamos invitados a venir a su mesa, a experimentar su amor y a honrarlo de la mejor manera con nuestras vidas. También es un tiempo de confesión y arrepentimiento. Acompáñenme allí a 1 Corintios 11. Vamos allá, 27. Vamos a leer del 27 al 30. Escuchen bien. Estamos hablando en este segundo punto de que es un tiempo para confesar. Dice así, versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente, el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Estos versículos, mis hermanos, nos dibujan un escenario de solemnidad, solemne. Ese es lo que compartimos en esta ordenanza,
la solemnidad de la cena del Señor. El texto nos enseña que el Señor toma esto muy en serio. Este es un tiempo en que el Señor Jesucristo espera de nosotros que tratemos con nuestro pecado antes de participar de la Santa Cena. Que tratemos con nuestro pecado antes de participar de la Santa Cena. De hecho, es importante que antes de que estos elementos sean tomados, debe haber un tiempo para examinarnos. ¿Cuál era el problema de la iglesia allí en Corinto? Bueno, que ellos no participaban, digamos, con esta solemnidad allí en el servicio. Y diría yo que exhibían con cierta superficialidad, por decirlo así, el hecho de participar en la cena, muy común. En una oportunidad asistí a una iglesia y veía que a la entrada, el día de tomar la Santa Cena, a la entrada estaban repartiendo a todo el que entraba, no sé, porque hoy es Santa Cena. Como era una iglesia gigantesca y mucha, entonces aprovechaban. No había esa preparación de la persona para poder tomar y participar solemnemente, como debe ser, de la cena. Entonces, ¿cuál es la realidad, hermanos, cuando venimos aquí? Bueno, todos hemos pecado, claro que sí. Todos nosotros hemos fallado en honrar a Dios como debiéramos. Ahora, ¿cuál es el asunto acá? Que entonces nos quedamos paralizados y nos inhibimos por causa del pecado. No, ese autoexamen y reconocer que no estamos bien, porque hay algo en nosotros que afecta esa comunión con el Señor, eso debe promover a una acción. No nos podemos quedar quietos, bueno. Entonces, estoy mal, en pecado, y pues, bueno, me quedo quieto. No, esto debe promover a una acción, así como nos lo enseña Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, esta es una excelente oportunidad para eso, mis hermanos. Pero en realidad, mis hermanos, yo sé que en la realidad nosotros es muy poco lo que meditamos respecto a nuestros pecados. A veces cometemos el pecado y ni nos acordamos, seguimos derecho. Muy poco. La realidad es que no nos dolemos tanto como debiéramos cuando ofendemos a un Dios de gloria. Y debe haber más sensibilidad en esto. El pecado debe producir dolor, pero no dolor sin esperanza, sino un dolor que nos lleve a la cruz, porque Cristo ganó el perdón para nuestras almas. Pero debemos, mis hermanos, experimentar eso. Cuando pecamos, eso es un pecado para confesar, es un pecado para llevarlo a la cruz, no para alejarlo de ella. Miremos la experiencia del salmista allí en el Salmo 32:1. Dice:
cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Hay aquí una bienaventuranza especial para aquellos que obtienen ese perdón en Cristo. No estamos hablando de la salvación, ¿no? Estamos hablando de esa vida experimental de la santidad del creyente, de este tiempo que venimos pasando progresivamente en este proceso de santificación. Hermanos, ¿qué es lo que apaga nuestro gozo y nuestro deleite? El pecado. El pecado. Nosotros no nos deleitamos ni nos gozamos en Dios por causa del pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Pero hay que buscar esa comunión con Él y volver a retomar ese deleite y ese gozo de estar en Él, confesando nuestros pecados. Y este es un momento especial, oportuno, cuando vamos a compartir la cena del Señor para confesar nuestros pecados y estar en comunión con Él. Hay gozo cuando nosotros, como creyentes, continuamente renovamos nuestra vida de fe delante de Dios. Volvamos allí a lo que dice el salmista, allí en el capítulo 32, pero vamos a leer del versículo 2 al 5. Dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hermanos, el gozo nuestro viene cuando nuestra comunión con Dios es más estrecha. Y esta es una experiencia que está aquí registrada en la Escritura y es para estimularnos. Es más, el mismo salmista lo dice allí, veamos el verso 6, el versículo 6. Dice: por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dios nos ofrece el perdón en Jesucristo. Dios nos llama a venir a Él en confesión. Y este es un tiempo para confesar, en el sentido general, sobre todo nuestros pecados. La Santa Cena. Esta es una preciosa oportunidad. Es un tiempo para nosotros recordar. Es un tiempo para nosotros confesar. Y finalmente, el tercer punto, la cena del Señor es un tiempo para renovar. Nuestra idea principal: por su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección, estamos invitados a venir a su mesa, a experimentar su amor y honrarlo de la mejor manera,
con nuestras vidas. Entonces, es un tiempo para renovar también. ¿Para renovar qué? Dirá uno, bueno, entiendo, recordar, ya lo explicamos, confesar, pero renovar qué? Es un tiempo para renovar nuestro compromiso delante de Dios. Cuando hablamos de examinarnos o de examinar, la idea es un examen que debe producir una acción, debe movernos a hacer algo. Sabemos que nosotros no somos salvos por las cosas que hacemos, no es por obras. Nuestra salvación descansa allí en lo que Cristo hizo en la cruz. Pero Dios nos ha llamado a llevar una vida de santidad. La Escritura dice que debemos ser luz en este mundo, sal en la tierra. Y hay una responsabilidad que está envuelta en ese proceso de nuestra salvación. En Filipenses, Pablo nos dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, hay que hacer algo. No nos podemos quedar, bueno, ya somos salvos y ya Dios nos salvó. No, esto genera que tenemos una responsabilidad. Hay algo que tenemos que hacer. Y lo dice el mismo Pablo. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea que hay una parte nuestra allí en la manera como exhibimos lo que hemos recibido. Esa es la acción. ¿Qué recibimos? La salvación. Y esto debe reflejarse de alguna forma. O sea, no le podemos dar nada a Dios, lo sabemos. Nosotros no hacemos más grande a Dios de lo que nosotros hacemos. Dios no necesita nada de nosotros. Sin embargo, por el llamado que hemos recibido, debemos exhibir una vida diferente. Entonces, antes de participar aquí de esta ordenanza, de tomar el pan y la copa, hagamos un recuento o un autoexamen de cómo ha sido nuestra vida delante de Dios. La manera como hemos prometido andar. Hay un compromiso con Dios y este compromiso debe ser renovado. Y esta es la mejor oportunidad para hacerlo cuando vamos a participar de la cena del Señor. Ahora bien, dijimos que en el punto A, nuestro compromiso delante de Dios, eso es lo que tenemos que renovar. Punto B, debemos renovar nuestra visión. Nuestra visión. Y mis hermanos, esta ordenanza es una excelente oportunidad para renovar nuestra visión. Esta es una preciosa oportunidad para hacernos esta pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás aquí? ¿Cuál es la razón? Entonces, hay que pensar y pedirle a Dios que refresque nuestra visión, mis hermanos. Hay un mundo perdido, sabemos que hay un mundo perdido allí afuera. Personas que no conocen del Señor, sin Cristo. Y la Escritura habla de los horrores que les espera a aquellos que están sin Cristo. Por eso dice allí en Efesios 2:12, dice, recuerden que en este tiempo
ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Es la realidad. Esa es la realidad que exhibe nuestro mundo. Y debemos refrescar esa visión. Debemos refrescar nuestra visión de ese Dios de gloria al cual servimos. Porque Él es el Señor. Y Él es digno de nuestro mejor servicio. Él es digno de nuestra mayor fidelidad. Él es digno de nuestra mayor adoración. Debemos refrescar la visión, tanto personal como la visión de la iglesia, o nosotros como miembros de la iglesia. Una iglesia que está formada por los santos que Cristo ha llamado. Una iglesia que en muchos aspectos depende del compromiso con que nosotros participamos en esta congregación. Hermanos, es un tiempo entonces para refrescar y renovar nuestra visión. Nosotros, hermanos, continuamente traemos delante de Dios nuestras derrotas, traemos nuestras pruebas, traemos nuestros valles de lágrimas, traemos nuestras heridas, pensamos en nuestras luchas. Mis hermanos, pero esta es una excelente oportunidad para permitir que Cristo nos recuerde que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él está trabajando para nuestro bien. Es una preciosa oportunidad para ello. Este es un excelente momento, a pesar de todas esas pruebas y derrotas. Es una oportunidad para permitir que Cristo nos recuerde que siempre en sus caminos andaremos en victoria. Dice 1 Corintios 15:57. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, este es un tiempo, este momento en que vamos a participar de la Cena del Señor, en que hemos hablado de esa ordenanza. Este es un tiempo oportuno para recordar. Este es un tiempo oportuno para confesar. Y este es un tiempo oportuno para renovar nuestra vida espiritual. Quiero terminar y miramos unas aplicaciones. Hermanos, recordemos nuestro llamado. Nuestro llamado es especial. El mundo está allá. El mundo no es nuestro negocio. Nuestras vidas han cambiado de naturaleza. Ya no somos hijos de oscuridad. La Escritura dice que ahora somos hijos de luz. En otras palabras, nosotros hemos cambiado de ciudadanía. Nuestras leyes son diferentes. Nuestro sistema es diferente. Nuestro lenguaje es diferente. Nuestras vidas
son diferentes y no podemos seguir viviendo como si Dios no nos hubiese visitado. ¿Qué recordamos ahora? ¿Qué recordamos en este tiempo post Semana Santa? Recordamos que Cristo murió y que Cristo murió por nosotros. Eso es lo que recordamos, eso es lo que creemos y eso es lo que nos sustenta. ¿Por qué lo hizo Cristo? Para hacernos santos, para justificarnos delante de Dios, para hacer posible nuestra salvación. Entonces, hermanos, vivamos a la altura de nuestro llamado. Vivamos más para Cristo y vivamos menos para este mundo. Esta es una excelente oportunidad para refrescar nuestro llamado. Y finalmente, esta es una buena oportunidad para recordar nuestra esperanza. Si nos preguntaran hoy en día cuál es el mayor tesoro que podemos disfrutar, pues es Cristo. Pero Él es también nuestra mayor esperanza de gloria. Esa es la esperanza que vivimos. No olvidemos, mis hermanos, hacia dónde vamos. Nosotros vamos a estar toda la eternidad en la presencia de Dios. Imaginemos eso. Vamos a estar toda la eternidad en la presencia de Dios. Ese debe ser nuestro glorioso final. No hay mayor esperanza que esa. Y quisiera ya concluir el mensaje leyendo un texto allí. Acompáñenme en la primera de Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hoy recordamos a Cristo, recordamos su sacrificio, recordamos su amor, recordamos su poder, recordamos su victoria. Y esa es una excelente motivación para que sigamos sirviendo con mayor fidelidad, para que podamos alcanzar esa preciosa esperanza que nos ha sido reservada. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Oh Padre, Padre glorioso, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que aprendimos o recordamos esta mañana, Señor, cuando tu palabra nos ha enseñado que la participación en la Santa Cena nos lleva a reconocer, Señor, el gran amor de Cristo por nosotros.
Nos lleva a reconocer que nuestra salvación se hizo posible a través del cuerpo quebrantado y de la sangre derramada en el Calvario. Señor, ayúdanos a que siempre tengamos la actitud correcta en el tiempo de la Santa Cena. Saber y aplicar en nuestras vidas la enseñanza de que la Cena del Señor es un tiempo para recordar, es un tiempo para confesar, es un tiempo para renovar. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestros corazones para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.